Hola, ¿cómo estamos? Sean bienvenidos. Esto es Master Games y es un placer para mí estar con ustedes en un nuevo directo Pokémon. Esta vez es el turno de Colisopod, Scrafty y Escadrille. Así que vamos a empezar con el reparto. Vamos a ver si tienen algunas preguntas importantes en los comentarios. Las preguntas más comunes las voy a estar respondiendo a través del Nightbot, ya que hay preguntas más comunes como se puede repetir el Pokémon, cosas así, para no estar escribiendo a cada rato, contestándoles a cada rato, por ejemplo, a las personas que vienen llegando al directo. Lo voy a hacer a través del Nightbot, creo que es la manera más conveniente. Y vamos a ver si tienen algún otro tipo de preguntas. También quiero decirles que me gustaría escuchar a través de ustedes qué Pokémon quieren que traigan futuros repartos. Pueden dejarlo también en el chat y yo voy a tomar apuntes acerca de eso. Alguien pregunta cuál es tu nick. Esta también es una pregunta que muchos lo hacen y el juego mi nick es Osito y en iBot va a estar les poniendo todo ese tipo de información, o sea, la información más relevante, todo va a ser a través del Nightbot. Vamos a empezar con el reparto. Mientras tanto, les voy a dar eh, algún, algunos anuncios, ¿verdad? Importantes. Vamos a empezar con el código que está en pantalla, que es 4629. Ok, una persona dice Miss Pikachu 2006 dice Corsola. La verdad que Corsola, pensaba traer un Corsola hoy, pero bueno, al final me decidí por estos tres Pokémon. Pokémon muy ofensivos. Entonces creí que estos tres Pokémon podrían cuadrar muy bien para un reparto y Corsola es un Pokémon más defensivo, entonces decidí traerlo para otro reparto. Como pudieron ver en los... Miren, estos son los Pokémon. Aquí están, miren. Están las cajas de todos los Pokémon de los tres Pokémon que traigo el día de hoy. Y como les dije, a través del Nightbot, todo va a ser al azar. O sea, les voy a dar cualquiera de estos tres Pokémon al azar. No podrán elegir. Sin embargo, se puede repetir. Eh, la única regla que les pido para repetir, o sea, lo único que como condición sería que, o sea, por ejemplo, la primera persona que tuvo este Pokémon, ya vamos a ver su nick para saber quién es. Por ejemplo, esta persona, si quiere repetir, tiene que esperar aproximadamente unos 10 minutos y volver a intentarlo. Porque hay personas que quieren repetir y se conectan seguidamente. Entonces, a veces yo no me fijo quién es quién, o sea, cada nick no puedo estar tomando nota y todo eso porque es más complicado dirigir el directo de esa manera. Entonces quieren, yo les doy la posibilidad de que puedan repetir, pero esperen unos 10 minutos porque ustedes son los que más se fijan, o sea, son los que más están pendientes de qué persona se conecta y quiénes son las personas que repiten, o sea, muy seguido y ustedes más que yo, o sea, lo miran mal. Y para evitar problemas entre ustedes, lo voy a dejar que se pueda repetir, pero si quieres repetir, espérate aproximadamente unos 10 minutos y te vuelves a conectar para que te puedas llevar otro Pokémon. Sin embargo, el Pokémon sigue siendo al azar, o sea, si de casualidad te tocó mala suerte dos Pokémon iguales, quiero decirte que no es intencional, es que estoy repartiendo los Pokémon al azar. Entonces, espero comprensión por parte de ustedes. Bueno, ¿qué más?
Aparte de todo esto, anuncios importantes. Tengo un anuncio importante y es que últimamente me he estado en contacto con un youtuber que se llama, bueno, en el canal de él se llama Nishor. Persona que también sube directos de repartos Pokémon. He estado viendo su contenido en estos días y tiene contenido muy similar al mío, o sea, de videojuegos que a mí también me gustan, como son Pokémon, Mario Maker, Super Smash Bros, etcétera. Estos juegos son juegos que también a mí me gustan. Entonces tiene el contenido de este youtuber es contenido muy similar al mío. Si quieren ir a verlo, pueden. Igual Nightbot va a estar poniendo su link para que puedan ir a verlo. Y lo que les quería decir es que queremos hacer este no creo que directos, pero sí videos. O sea, de que queremos jugar alguna versión de antigua de Pokémon, o sea, que no sea de Nintendo Switch, sino que de consolas anteriores. Queremos hacer un dual lock, que es un random lock, pero o sea, va a ser un dual lock, es como que los dos vamos a estar jugando el random lock al mismo tiempo y van a haber reglas específicas para hacer para hacer este para hacer estos videos. Hay una persona que dice, pon cuando estás buscando una vez para hacerlo. Bueno, quisiera poner eso cada vez que... vamos a leer los comentarios. No escuché si lo respondiste. ¿Cuál es tu nick, Master Games? Mi nick es Osito, o sea, creo que el Nightbot está poniendo eso. Vamos a revisar. ID, si cada 6 minutos el Nightbot va a estar poniendo mi ID en los comentarios. Entonces tienen que estar pendientes mucho tienen que estar pendientes a los comentarios, al chat. Entonces, como les iba diciendo, vamos a ver qué otra cosa importante hay en los comentarios. Ah, y si comentamos con el código, así todos recibimos. Y si comentamos con el código, así todos recibimos. Franco y Cela, bueno, la verdad no entiendo muy bien lo que quieres decir con comentar con el código. Vamos a ver, amigo, a mí me desconecta. Bueno, Cristian, si te desconecta, tienes que seguir intentando y ver, personas que recuerden que tengo también tengo el Discord para las personas que todavía no me siguen en Discord, me pueden seguir. En Discord tengo un grupo que, o sea, soy el administrador del grupo, sin embargo, por motivos de trabajo, estudio, todo eso, no tengo tiempo de tanto estar interactuando constantemente como lo hacen otros administradores de Discord. Sin embargo, el grupo está ahí para que ustedes puedan interactuar entre ustedes, combatir, intercambiar, lo que sea. Y si se quieren conectar conmigo, o hablar conmigo o combatir conmigo, lo que sea, pueden hacerlo. Si les, yo normalmente contesto los mensajes, a todos los mensajes, y trato de como tener un tiempo para jugar con las personas que quieran jugar conmigo. Aunque a veces es muy difícil, por cuestiones de trabajo y todo eso, pero siempre trato de hacerlo. Dice, vamos a ver cuántos minutos han pasado. Es imposible. ¿Cuándo buscar? Bueno, les voy a dar un truco.
Vamos a ver. Tienen que calcular más o menos entre un delay entre 10 a 20 segundos o 15 a 20 segundos. Y ahí tienen que poner el código para intentar conectarse. Ya llevo 20 intentos. Cristian, si llevas 20 intentos y se te desconecta, para mí que es un problema ya sea de la conexión de tu internet o de tu consola. O sea, porque por lo general yo no bloqueo a nadie, o sea, nunca he bloqueado a nadie en la consola o sea, no es problema del canal, no es problema de aquí, el problema es que tal vez tienes la señal del internet te llega muy débil en el área donde estás o problemas de la consola, no sé. Eh, dijo que cada uno ponga su código y tú nos buscas. Así cada uno te damos un Pokémon. Es que el problema es que miren, cada uno me pone su código y todo eso, o sea, para mí es difícil en el aspecto que tengo que, por el motivo que tengo que controlar el directo, tengo que, o sea, controlar varias cosas mientras tengo que ver el chat, tengo que usar la consola y si lo hago de esa manera no puedo, o sea, es para, es casi, es muy difícil. La verdad, les quiero informar que yo, yo sé que a todos ustedes les gusta por ejemplo, interactuar y todo eso, pero quiero preguntarles algo, o sea, a veces para mí es difícil traerles estos repartos porque un reparto de estos dura eh, más o menos, dependiendo, una caja, creo que me tardo como 1 hora aproximadamente en repartir una caja, entonces pónganle ustedes que traigo 3 cajas, me tardo en un directo de 3 a 4 horas. 3 a 4 horas que si ustedes se ponen a pensar, o sea, eh, habrá muchos de ustedes que tienen trabajos, que estudian también, y ese es mi caso, o sea, yo trabajo, estudio y yo quiero traer estos repartos, sin embargo, a veces el tiempo tengo que aprovecharlo, a veces tengo que estar haciendo hasta 2 o 3 cosas al mismo tiempo para lograr hacer, o sea, lo que quiero hacer. No sé si me estoy explicando. Entonces yo quiero traer más repartos. O sea, para mí no es un problema traerles los repartos Pokémon. Sin embargo, quiero aprovechar o sea, son 3 horas, que 3 horas, digo yo, puedo aprovecharlas también como para repasar mis libros. No sé si ustedes lo saben, pero yo estoy estudiando algunos idiomas, entre ellos inglés y mandarín, que es exigido aquí para trabajar y estudiar, entonces necesito aprovechar el tiempo para eso, para estudiar. Dice Alexis, dice, estamos en cuarentena. Bueno, es que no sé, Alexis, de qué país seas, o sea, yo sé que en Latinoamérica y España, Europa, todo el mundo está en cuarentena, sin embargo yo vivo en Asia y en el país donde yo vivo, desde el inicio no se han tomado ningún tipo de cuarentenas. Aquí, por lo contrario a eso, o sea, se han tomado cuarentenas, pero solo con las personas que presentan síntomas, las mandan de inmediato a un hospital a cuarentena, pero en el lugar donde estoy yo, en el país donde estoy yo, las personas van a trabajar y van a estudiar normal, entonces el gobierno no ha tomado ese tipo de medidas. Sin embargo, a pesar de todo eso, que no se han tomado ningún tipo de cuarentenas, eh, o sea, son pocas las personas que se han enfermado. Entonces, lastimosamente no he tenido esa tiempo, o sea, no tengo, aquí no hay
no ha habido ninguna cuarentena, entonces igual tengo que ir a trabajar. Vamos a ver. Les recuerdo que estos Pokémon que traigo son de 6 IVs, son Pokémon competitivos. Algo que no les puedo asegurar es si es que sean entre los ataques, o sea, los ataques, él puede llevar 4 ataques. El Pokémon lleva los 4 ataques, pero ahí cada uno pues forma su Pokémon como más le guste. Dice, me cancelaste. ¿Y por qué? No, no, no te cancelé, yo no cancelé. Es más, han habido 2 personas que se les ha desconectado, dice, se interrumpió la conexión. Pero no, no, yo no cancelo, no cancelo los intercambios. A excepción de esos que se conectan, por ejemplo, si Astar se conecta de nuevo, lógicamente le voy a cancelar la, el intercambio, ya que por lo menos tienes que esperar unos 10 minutos si quiere volver a repetir. Pero no, no estoy cancelando, no estoy cancelando, no crean que no pienso mal de mí, o sea, no, no soy tan malo. No voy a cancelar yo sé que a muchos de ustedes les cuesta conectarse, porque, bueno, ahorita hay 17 espectadores y son 17 personas que están tratando de conectarse y sé que a conectarse pues es como suerte, o sea, entre 17 personas que te toque es una suerte y no voy a cancelarte el intercambio de Pokémon. Ahí está, mira, Bombacha, estás de nuevo. Mira, no, se ha interrumpido la comunicación con el otro jugador, o sea, creo que tienes que revisar. Mira, no he apretado ningún botón ni nada y bueno, tengo que poner a aceptar. El problema es problema el problema es un problema de conexión. Tienes que cerciorarte muy bien si la señal te está llegando bien, o sea, qué tipo de conexión tienes y ver tu conexión, a ver cómo está. Lo que puedes hacer, sígueme en Discord y después del directo, o sea, tal vez no sea hoy, pero cuando tenga tiempo te ayudo a conseguirte cualquiera de estos 3 Pokémon. O sea, en caso que no tengas un Pokémon hoy, sígueme en Discord o Instagram. El Instagram también lo está dando en Livebot en los comentarios. Y sígueme y manda un mensaje. Soy el usuario Bombacha. No pude obtener el Pokémon por problemas de conexión, tal y tal. Y bueno, entonces te voy a ayudar a conseguir cualquiera de estos 3 Pokémon. O sea, sin embargo, no creas que lo puedo hacer inmediatamente después del directo. Hay muchas personas que les he ayudado de esa manera y ellos lo pueden decir en los comentarios, o sea, no miento. Muchas personas que me han dicho, mira, no puedo por problemas de conexión no me he podido conectar a tu directo o no me he podido no he podido tener tu Pokémon. Entonces les he ayudado, sin embargo me tardo por lo menos un día porque por muchas razones. La primera es que el cambio de horario entre Latinoamérica, España y Asia es totalmente diferente. Entonces aquí son las 2 de la mañana, o sea, una vez terminando el directo, creo que van a ser las 4 o 5 de la mañana y lógicamente tengo que ir a dormir. Ya una vez termine el directo, termino rendido, o sea, muy cansado y lo primero que quiero hacer es descansar. Entonces pongan ustedes, pasan 7 8 horas, después tengo que ir a trabajar. Salgo del trabajo, ya ha pasado aproximadamente un día.
y después tengo que conseguirles el Pokémon. Entonces ahí es cuando yo me contacto con ustedes y les digo, ok, este, les digo, ok, les doy un código y te paso el Pokémon, pero todo lo hago de esa manera, o sea, son de las especialmente esto es para las personas que no pudieron obtener el Pokémon por problemas de conexión, cosas así, les ayudo. Me regalaron un Mewtwo. Bueno, gracias. Tengo, yo tengo un Mewtwo que es, o sea, mi Pokémon, uno de mis Pokémon favoritos. Tengo un Mewtwo Shiny y es uno de mis Pokémon favoritos eh, porque este Mewtwo Shiny me costó casi 2 días obtenerlo. Este Mewtwo Shiny lo tuve a través de Soft Reserve en la versión Pokémon. En la versión Pokémon Let's Go Pikachu, en el anterior juego de Pokémon que todos jugábamos, tuve que hacer casi aproximadamente más de casi 2000 soft reset para obtener este Mewtwo. Me costó mucho y entonces por eso después ya no tenía el juego, lo vendí el juego y pero antes de venderlo le pasé este Pokémon a un amigo y cuando salió el Pokémon Home le dije que me lo transfiriera de nuevo, o sea, es porque ya uno es como cuando a ti te cuesta algo y le tomas mucho aprecio, le tomas mucho aprecio porque te costó mucho. Entonces le dije a mi amigo, pásalo de regreso porque quiero mi Mewtwo Shiny, o sea, me ha costado mucho. A pesar de que con ese Mewtwo Shiny no he tenido ningún combate, o sea, no he tenido ningún combate, sí lo he usado en la historia y todo, pero nunca he tenido un combate en línea o algo así. Es que casi no me gusta usar legendarios en combates, ya que la estrategia con los legendarios, o sea, casi no hay estrategia, sino que los legendarios ya vienen con los staff, o sea, con los stats bien, con, con los ya vienen, o sea, ya son exagerados, son más altos que los de un Pokémon normal. Entonces, hay muchas personas también que no les gustan usar legendarios en combate. Sin embargo, a mí no es que no me guste, sino que, o sea, me gusta usar legendarios, pero me gusta y no me gusta, o sea, no sé si me entiende. Me gusta y no me gusta. Bro, los datos del juego te guarda en la Switch y no en el cassette. Mm, ¿Qué quiere decir esto? O sea, yo sé que se guardan en la Switch y no en el cassette. Lo que pasa... Ah, ya entiendo lo que quieres decir. Ya entiendo lo que quieres decir. Estás diciendo por lo del Pokémon. Lo que pasa es que en ese momento vendí la Nintendo Switch también. O sea, en ese momento lo que tenía tenía otra Nintendo Switch y la vendí por motivos de que quería comprarme una nueva, o sea, esa ya la tenía de mucho tiempo. Y Pokémon lo vendí por aburrimiento, no fue por otra cosa. Ya, o sea, ya estaba aburrido o sea, ya había jugado no sé cuántas horas de juego, porque me estaba todo el día farmeando Pokémon Shiny, o sea, me gustaba un Pokémon Shiny y no dejaba de jugar hasta que lo conseguía. Ustedes saben que en el Pokémon Let's Go Pikachu y Eevee,
lo interesante del juego era que hacer las cadenas Pokémon para obtener, hacer las cadenas Pokémon hasta que te saliera el Pokémon Shiny. Entonces, estaba haciendo cadenas todo el día, farmeando estos Pokémon Shiny y obtuve, creo que una caja completa de Shinies. El último Pokémon Shiny que conseguí fue un Kangaskhan Shiny. Un Kangaskhan Shiny o sea, me sentí en esa parte como que no quería vender el juego en ese momento porque Kangaskhan Shiny y más que al final decidieron meter esto de las mega evoluciones. Al final esto de las mega evoluciones, el saben que está el Mega Kangaskhan y todo esto y no puedo. Bueno, es verdad, dicen. Lleva tres, dice Nick. Creo que es verdad. Ya lleva, hay un usuario, Alexis. Ya lleva tres, pues ya. No sé si será el mismo, pero es que hay uno que salió con nombre Alex y otro con Alex. No sé si será la misma persona. Pero sí ha visto mucho ese usuario, entonces eh, tranquilo, espérate unos 10 minutos, solo tienes que esperar 10 minutos y vuelves a conectarte, porque es que hay muchas personas que quieren conectarse y obtener el Pokémon. O sea, no digo nada que quieran repetir, pero denle oportunidad a otras personas, pues, para que todos se lleven Pokémon. Son tres cajas de Pokémon, calculen ustedes, cada caja son 30 Pokémon y traigo tres cajas, son 90 Pokémon. Solo hay 17 espectadores, hay 23 me gusta. 23 me gusta es porque el máximo de personas que han visto este reparto son 23. Que, más o menos por ahí está, ¿verdad? El número. Más o menos por ahí. 23. Y digamos que fueran 30. O sea, cada uno de ustedes se podría llevar hasta 3 Pokémon. Entonces, no hay necesidad de quitarle la oportunidad a otro. Y no está la necesidad de que se peleen también por eso. O sea, solo por eso pongo ciertas reglas. Se las digo a través de Nightbot para que todo se haga de la manera más justa y que todos, o sea, ordenadamente, todo lo podemos lograr. Si lo hacemos con orden y disciplina, todo lo podemos lograr. Entonces, bueno, si nos organizamos, cogemos todos perfecto. Así es. Esa es lo que yo quiero. O sea, que todos se lleven un Pokémon, 17 espectadores, pues todos se llevan uno organizadamente. Y para mí no hay problema. O sea, ese es el objetivo de estos repartos. Entonces, bueno, hasta aquí los voy a acompañar con mi voz. Voy a empezar a aprovechar el tiempo y estudiar lo que tengo que estudiar. Si tienen preguntas importantes, déjenlo en los comentarios. Preguntas importantes. Porque las preguntas más frecuentes son contestadas a través de Nightbot. O sea, ya programé el Nightbot ya programé el Nightbot para que les dé información a las preguntas más frecuentes que ustedes tienen, como mi nick, si se puede repetir, las reglas del reparto, todo esto. Entonces, les voy a dejar un momento mientras estudio y el reparto sigue. Ustedes sigan conectándose de la misma manera en orden y van a ver que todos van a llevarse un Pokémon. Entonces los dejo y voy a estar
Cada vez que se me ocurra algo nuevo que tenga que decirles, se los voy a activar el sonido de voz otra vez y se los voy a decir.
Bueno, ya estamos a poco de terminar el directo de este reparto. Eh, Me gustaría que hiciéramos dos cosas. La primera es que me dejaran en sus comentarios, en los comentarios, en el chat de este directo, qué Pokémon les gustaría que trajera un futuro reparto, para yo así tomar nota y traerlos en otro reparto. Ya una persona al inicio de este directo comentó que le gustaría que trajera Corsola, Pokémon que voy a traer en un próximo reparto. Así que me gustaría que ustedes comentaran. Y la segunda cosa que quiero hacer es que voy a repartir un Pokémon más, o sea, un Pokémon más, y quiero que las personas, los suscriptores que no, o tal vez eres nuevo viendo estos repartos y no has obtenido un Pokémon en este reparto, en este reparto, quiero que pongas en los comentarios. Soy nuevo en el canal y no he obtenido ningún Pokémon. O sea, solo pon yo, la palabra yo, en los comentarios para, para darte un código a ti en especial, para darte un Pokémon. O sea, todavía me quedan casi como 3 de cada Pokémon de los que traigo hoy. Entonces me gustaría que todos se llevaran al menos un Pokémon. Hubieron varias personas que se llevaron más de 2 3 hasta 4 5. Pero no cancelé el intercambio porque, bueno, para mí, con tal que todos se puedan llevar un Pokémon, no hay problemas si se pueden llevar hasta 10 cada uno, no importa, pero lo importante es que todos se lleven un Pokémon. Entonces, desde ahora, las personas nuevas que no han obtenido un Pokémon pueden poner yo, o las personas también que no son nuevas y que han estado viendo el directo y no han obtenido un Pokémon, pues pongan yo y les hago llevar les doy ahorita el Pokémon. Eh, Igualmente yo voy a ver, o sea, yo he visto todas las personas que se han conectado y sé quiénes me estarían engañando y quiénes no. Si vieron un nombre que ya ha repetido, pues cancelo el intercambio. Entonces, dice Ravi Rap, dice yo. Entonces te voy a dar un código para Ravi Rap. Ravi, código 3867. Entonces, quiero que pongas el código y me confirmes. Una vez mires, te conectas conmigo, me confirmes que eres tú para hacerte el intercambio del Pokémon. Después seguiría con Kevin Ruiz. Y bueno, ya sea que sean nuevos o no, pero el chiste es que si no has llevado un Pokémon el día de hoy, ponlo en los comentarios yo. Y para darte el Pokémon, para que así todos, o sea, todos se lleven el Pokémon y se lleven una buena impresión de este canal. Kevin Ruiz y Fox Fighter se dice los fósiles y Tiranitar, o sea, interesante. Entonces, bueno, me han dicho Corsola, los fósiles y Tiranitar. Todos estos Pokémon son Pokémon que no he traído en anteriores repartos. Entonces, bien, bien, los voy a traer. Los voy a traer en un próximo reparto. Entonces, vamos a ver, buscando Cerrabe en el juego. Vamos a ver. No me conecta. Entonces te voy a dar un nuevo código. Vamos a ver. Al menos que se conecte en estos segundos. Voy a dar un nuevo código. 2847. Otra vez. Entonces, tal vez sea problemas de conexión.
2847. Después, después de Ravi, la otra persona sería Kevin. Entonces, Kevin tiene, espera a que le pase el Pokémon a Ravi y después voy contigo. Vamos a ver. Entonces, Ravi, necesito que me confirmes, ok. Sí, eres tú. Entonces, te daré. Bueno, ahora vamos con. Vamos con Kevin. Kevin 812. Entonces espera que transfiera este Pokémon y después vamos contigo. Entonces ahora quiero saber quién más, o sea, quién más no tuvo un Pokémon en este directo. Para me quedan todavía como 6 Pokémon, entonces si al final no queda nadie, pues dejaré estos Pokémon para repartos futuros. Entonces, muchas gracias, ok, estamos a la orden, Rap, ya sabes. Entonces, ahora el código para Kevin. Kevin sería 4826. Ese es tu código, Kevin. Intenta conectarte. Y bueno, si no queda nadie más, vamos a ver. Miro Boris Núñez. Nick Ale. No sé. Bueno, si nadie más, o sea, si nadie más me dice, me confirma, pues eh, voy a dar unos últimos anuncios al final. Y con eso estaría prácticamente terminando el directo. Entonces vamos a esperar a ver si se conecta. A veces hay problemas de conexión. How AF dice yo, ok. Entonces, how esperemos a que. Y Boris Núñez, ok, hay dos personas más. Entonces, lo voy a hacer en el siguiente orden, en el orden de llegada. Entonces, ahorita voy con Kevin y después vamos con ustedes. Pero a Kevin le voy a dar otro número, otro código, porque al parecer ese código no le funciona. Entonces, Kevin intenta este código otra vez. 3867. Sí, es que miren, las personas, por favor, las personas que ya se llevaron Pokémon, por favor, permitan a las personas que no se han llevado un Pokémon, o sea, llevarse uno al menos. O sea, no intenten conectarse con el código que estoy poniendo en los comentarios. Dejen que estas personas que no se llevaron ningún Pokémon, pues tengan la oportunidad. Eh, Ya hay muchas personas que les tocó muchas veces, entonces vamos a ver, Kevin, necesito que me confirmes que eres tú. Eh, Pon en los comentarios si eres tú y te daré un Pokémon de los 3 que me quedan al azar. O sea, tengo 6, pero son 3 diferentes. Entonces pongo en los comentarios. Entonces, bueno,
Ya me confirmó Kevin. Y ahora el próximo sería How. Vamos a preparar un código para How. Vamos a ver. Bueno, entonces para How este es su código. Tú serías la siguiente persona por donde llegar. Y después por último vamos con Boris Núñez. Estos 7, 4, 5. Ok, Kevin dice mil gracias. Ok, Kevin, ya sabes. Eh, Suscríbanse y denle like si les gustó este directo. Estén pendientes a futuros repartos. Que muy pronto siempre voy a estar trayendo repartos. O sea, siempre trato de guardar tiempo para hacer estos directos. Entonces, los que no están suscritos, recomendación es suscribirse para que se les avise cuando vengan estos nuevos repartos y cada vez, o sea, voy aprendiendo de los errores. A veces cada reparto me da más experiencia para que así pueda repartir a muchas más personas. Esto es algo nuevo que hago hoy, o sea, al final dejar unos Pokémon para las personas que no se pudieron llevar Pokémon durante todo el directo. Entonces, al final, siempre de cada reparto, si no pudiste llevarte un Pokémon, voy a dejar un espacio. eh, Voy a dejar un espacio. Voy a dejar un espacio para que esas personas darles un Pokémon, por lo menos, que ya que hay muchas personas que tienen suerte y se llevan más de 3 Pokémon a veces y bueno, a veces no todas las personas tienen esa suerte, a veces personas que no se llevan ninguno. Pero para mí lo más importante es que todos se lleven un Pokémon. Dices, ¿cada cuánto haces? Bueno, eso no siempre lo hago, no lo hago específicamente en un día de la semana. Bueno, ahora vamos con Boris. Los repartos los hago, o sea, dependiendo del tiempo que tenga. Si tengo tiempo, pues decido hacer el directo, ya que estos directos tengo, a veces estoy hasta 3 4 horas, entonces el tiempo es lo que a veces me limita a traer estos repartos. Pero creo que si aprovecho el tiempo de los repartos, para hacer este directo y estudiar, o sea, todavía puedo traer más seguido estos directos. Entonces, sí, siempre hago, digamos, por lo menos una vez a la semana. Entonces vamos a ver, este código es para Boris, que necesito Boris que me confirme si eres tú para darte un Pokémon. Y Pablo dice, suerte en tus clases de mandarín. Gracias, Pablo. Ahorita estaba estudiando, la verdad. Y, y la verdad me siento cómodo porque pude estudiar y, o sea, no estudiar este, tan concentradamente, pero sí pude estudiar y me alegra hacer esto y poder hacer otra cosa al mismo tiempo porque siento que estoy aprovechando mi tiempo. Entonces, bueno, este sería el último Pokémon que voy a repartir. Y
solo el anuncio, ¿verdad? Que siempre estoy subiendo vídeos y directos. Recuerden suscribirse, si les gustó denle like. Y siempre quiero darles un último anuncio, es que voy a hacer en cooperación de un youtuber llamado Nishor, voy a hacer un Pokémon, videos de Pokémon Dual Lock, que es como voy a hacer una aventura de un Pokémon de generaciones pasadas. Voy a hacer un Dual Lock, es como un Random Lock, pero lo vamos a hacer juntos, por eso se le dice Dual Lock y lo vamos a traer en videos. Entonces estén pendientes al canal. Y hasta aquí dejamos este directo. Espero que les haya gustado. Ya saben, como siempre les digo, suscríbanse, denle like y recuerden que esto fue Master Games.